página 69. La epopeya de México tomo 2, de Juárez al PRI, por Armando Ayala Anguiano, 2005. 5.0. Fugitivos en el norte. Cuando Maximiliano hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, Juárez andaba por Monterrey en ignominiosa fuga, corriendo a salto de mata, según decían sus rivales, y aún aquella remota y polvosa población de 15.000 habitantes y casas de adobe descarapeladas empezaba a parecerle insegura. Al abandonar la Ciudad de México con rumbo a San Luis Potosí, Juárez había acariciado la idea de que, enardecida al ver a los extranjeros hollando el suelo patrio, la población entera del país procedería a incendiar las ciudades, destruir las siembras, arrasar los montes, envenenar los depósitos de agua, matar los ganados y hacer una guerra de guerrillas implacable hasta arrojar a los intrusos al mar por el que habían venido. TV. Y es que el mexicano, jamás va a permitir que un poder extranjero venga a violar a la madre patria. Benito Juárez, desde el 25 de enero de 1862 había expedido una ley en la que declaraba traidor no solo a quien tomara las armas en apoyo de los invasores, o les aceptara puestos en el gobierno, sino aún a los que simplemente pidieran la abolición o la reforma de las instituciones creadas por la Constitución de 1857. Como refuerzo, el 29 de enero de 1863 decretó la pena de confiscación de sus bienes, por considerárseles traidores, a todos los mexicanos que continuaran residiendo en un punto cualquiera del territorio nacional que ocupasen las fuerzas invasoras. En otras palabras, Juárez declaró traidores a 9 de cada 10 mexicanos. Ya sabemos cómo somos los mexicanos. A muy pocos les preocupó. Por el imperio se declararon no solo los conservadores y las clases aristocratizantes, sino también la mayoría de los indígenas, casi la mitad de la población del país, quienes vieron en la monarquía un retorno a las prácticas paternalistas de la época colonial y una defensa contra la despiadada burocracia que se adueñó del México independiente. Los indios de Nayarit y el norte de Jalisco, acaudillados por el cacique Manuel Lozada, se pusieron desde el primer momento al lado del imperio, y tras ellos se declararon imperialistas los mayos, los pimas, los ópatas y un núcleo indígena tras otro, muchos de los cuales acostumbraban prender veladoras a la efigie de Maximiliano. TV. Y si hubieran sido chinos o rusos los invasores, del mismo modo los mexicanos se pasarían de inmediato a postrarse ante el invasor. Igualmente se declararon devotos imperialistas los convenencieros de siempre, los católicos fanatizados por sus confesores y la inmensa mayoría de la morralla burocrática, liberal y conservadora, que presentó cientos de miles de solicitudes de empleo, fascinada al ver en el país un gobierno que pagaba a tiempo las quincenas. Todos se cobijaban bajo la tesis de que el imperio era un remedio heroico o una camisa de fuerza para establecer por fin la paz, el progreso y la decencia en México. José Fernando Ramírez, tal vez el más culto de los intelectuales liberales, aceptó el puesto de ministro de Relaciones del Imperio, y el también renombrado liberal Jesús López Portillo, bisabuelo del presidente de los mismos apellidos, se convirtió en prefecto político imperial del departamento de Jalisco. Tomás Mejía, cacique de la Sierra Gorda, puso sus fuerzas a disposición de los invasores, y lo mismo hizo el general Leonardo Márquez, que comandaba a 4.000 desertores surgidos en la batalla de Puebla. Antes de iniciar la evacuación de la Ciudad de México, el Congreso se reunió por última vez para conferir a Juárez facultades extraordinarias, sin más limitación que la de preservar la integridad del territorio nacional. Junto al Ejecutivo viajarían los poderes legislativo y judicial, pues el presidente deseaba establecer en San Luis Potosí un gobierno en toda forma. A la Caravana de la República, como se le llamó, también se incorporaron centenares de burócratas menores, interesados en conservar sus empleos,
pero cuando se enteraron de que los franceses habían entrado a la Ciudad de México sin disparar un tiro y sin que hubieran surgido las legiones de héroes anónimos que supuestamente iban a sublevarse para expulsar a los invasores, y a medida que experimentaban las incomodidades del viaje, la mayoría se fueron quedando por el camino. TB. ¿Qué caso tenía andar penando por terrenos tan espantosos y resecos del norte, cuando solo había que ponerse a las órdenes del nuevo amo extranjero? La caravana de la República abandonó la Ciudad de México a fines de mayo de 1863 y entró a San Luis Potosí el 9 de junio. Hasta allá llegó el general Jesús González Ortega junto con el general José María Patón y ambos habían caído prisioneros después de la derrota de Puebla y de algún modo lograron escapar antes de que los enviaran presos a Francia. González Ortega seguía siendo presidente de la Suprema Corte y parece haber tenido la intención de ocupar el cargo, pero al cabo se sintió incómodo de que lo vieran como general derrotado, deshonrado, y prefirió seguir su viaje a Zacatecas, donde le aguardaba la gubernatura. Patoni tampoco se sintió a gusto en San Luis Potosí y prefirió marchar a su natal Durango a organizar la resistencia. En el camino se acercaron otros militares, como Porfirio Díaz, quien fue enviado a Oaxaca con el encargo de formar el Ejército de Oriente, y el general José López Uraga, un ex-santanista que pasó a Michoacán como jefe de las fuerzas liberales que subsistían en ese estado y el vecino Jalisco. El principal apoyo militar de Juárez era Manuel Doblado, con los 5.000 hombres de la milicia cívica guanajuatense, quien fue nombrado ministro de Relaciones. Los diputados periodistas Francisco Zarco y Manuel María de Zamacona se enemistaron con el cacique guanajuatense, por lo cual este les dio un plazo de 3 días para abandonar San Luis Potosí. Como Juárez hizo ver a Doblado que los legisladores gozaban de fuero y no podía prohibírseles la estancia en ningún lugar del país, Doblado abandonó su puesto sin renunciar formalmente o despedirse, pero diciendo que regresaba a Guanajuato para exponer el pecho a las balas del invasor en vez de consumir sus energías en ruines intrigas. La gradual disgregación de la caravana de la República constituyó, por otra parte, un proceso de selección natural mediante el cual adquiriría Juárez un par de colaboradores de primera línea, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, nuevos ministros de Relaciones y Justicia, respectivamente. Sebastián Lerdo de Tejada, hermano del tormentoso Miguel, era en 1863 un hombrecillo simplón de 40 años de edad. En el Seminario Palafoxiano de Puebla y en el Colegio Jesuita de San Ildefonso, en la Ciudad de México, ganó fama de estudiante aprovechado, empeñoso y pedantillo. Luego de titularse como abogado fue rector de San Ildefonso e incursionó en la política, campo en el que sería opacado por el hermano famoso, aunque no dejó de tener actuaciones de alguna importancia. José María Iglesias era capitalino y también contaba con 40 años en 1863. Cursó estudios de ingeniería minera y al cabo se recibió de abogado y se distinguió como periodista en el famoso diario El Siglo XIX. Al triunfo de la Revolución de Ayutla entró a trabajar en el Ministerio de Hacienda y ganó prestigio como financiero. Iglesias también absorbió más tarde las funciones de ministro de Hacienda. Ni Lerdo de Tejada ni Iglesias se habían labrado hasta entonces una personalidad política de primera línea. Carecían de méritos para pretender la presidencia, y esto parece haber sido lo que les ganó el favor de Juárez. «Estas chambas, de presidente, no se sueltan, Manuelito», le dijo a otro acompañante el exsecretario Manuel Ruiz. Mientras duró la temporada lluviosa, los caminos estuvieron convertidos en lagunas de lodo, por lo que el enemigo no pudo avanzar. En el otoño las lluvias amainaron y el sol empezó a secar el lodo de los caminos, por lo cual el ya mariscal Bazaine reanudó el avance, que fue casi un paseo. Querétaro cayó sin resistencia a fines de noviembre y, viendo que los invasores se acercaban a su feudo,
el guanajuatense Doblado huyó como liebre hacia Zacatecas con los 2.500 hombres que le quedaban. En las primeras semanas de diciembre los invasores se apoderaron de todo Guanajuato y derrotaron en Morelia al ex santanista y ex juarista López Uraga, quien rápidamente se pasó al bando imperial. Como precaución, Juárez mandó a su familia hasta Saltillo, unos 500 kilómetros al norte, a pesar de que Margarita y su hija Nela, la cual había casado con el cubano Pedro Santacilia poco antes de salir de la Ciudad de México, estaban embarazadas. Al enterarse de que Mejía avanzaba sobre San Luis Potosí, Juárez y su menguada caravana burocrática enfilaron por los huizachales, el monte lleno de chollas, las nopaleras y los campos de yuca que bordean el desértico Camino del Norte. Saltillo permanecía bajo el dominio del cacique Santiago Vidaurri. Juárez sabía que no le esperaba una buena acogida en ese sitio, pero no estaba preparado para recibir la sorpresa que lo asaltó al llegar, cuando una comisión de zacatecanos lo felicitó por su decisión de renunciar a la presidencia y le pidió afinar los detalles para transmitir el mando al sustituto legal, el presidente de la Suprema Corte, González Ortega. Pero Juárez, que tenía la idea que a la chamba de presidente no se le suelta, rechazó cortésmente la petición, haciendo ver las divisiones que se crearían si la presidencia cambiaba de titular en aquellos momentos. Los caciques de Sinaloa, Sonora y Chihuahua lo felicitaron por su actitud, mientras que Vidaurri guardó silencio. Por esos días los invasores acababan de ocupar Guadalajara. Tomás Mejía ya dominaba todo el territorio potosino, y perdidos así los ingresos fiscales de esa entidad, Juárez se propuso financiar su gobierno con las entradas de la aduana de Piedras Negras, Coahuila. En Estados Unidos se recrudecía la guerra civil. Los norteños habían establecido un eficaz bloqueo de los puertos surianos, por lo cual los esclavistas de Texas enviaban su algodón a Piedras Negras y de allí lo transportaban a través del Bravo hasta Matamoros, de donde el producto se exportaba a Europa. Por supuesto, a los norteños les hubiera sido muy fácil bloquear también Matamoros y Brownsville, pero se abstenían de hacerlo por temor a la reacción de Inglaterra y Francia, cuya industria textil pararía si se le privaba de algodón. El tráfico provocó un pequeño auge comercial en Piedras Negras, por lo que la aduana local recaudaba de 50.000 a 60.000 pesos mensuales, que Vidaurri, con total descaro, corruptamente se había venido embolsando. El 20 de enero de 1864 Juárez ordenó al jefe aduanal de Piedras Negras remitir a Saltillo todo el dinero que tuviese en caja más el que recaudara en cada jornada. El aduanero contestó que no enviaría ni un solo peso, ya que solo reconocía como jefe a Vidaurri, y el propio cacique pidió a los capitalinos reflexionar, pues si daban un paso adelante, él daría dos. Doblado ya se encontraba en Saltillo con sus 2.500 hombres. Juárez decretó la conversión de Monterrey en sede de los poderes federales y anunció su mudanza a esa ciudad. Las tropas guanajuatenses fueron enviadas por delante. Vidaurri mandó aprehender a los artilleros, difundió la noticia de que intentaban atacarlo a traición y se refugió con sus hombres en un macizo edificio colonial conocido como la Ciudadela o el Obispado. Al mismo tiempo, mañosamente, se declaró dispuesto a negociar e insinuó que los problemas se resolverían en un santiamén si Juárez conferenciaba a solas con él. El presidente ya había entrado a las polvosas y desiertas calles de Monterrey, donde permaneció un par de días de gran tensión hasta reunirse finalmente con el cacique, quien exigía que las tropas de Doblado volvieran a Saltillo y Juárez permaneciese en Monterrey bajo la exclusiva protección de los regiomontanos, o sea en calidad de rehén. Al ver que el rival se negaba a acceder, un hijo del cacique sacó la pistola y colmó de insultos al presidente. Aterrorizado, a Juárez no le quedó más que regresar a Saltillo con las desartilladas fuerzas de Guanajuato. Cayó enfermo del coraje, pero inmediatamente ordenó al general José María Patoni que acudiera en su auxilio con las tropas de Durango.
El día 26 expidió un decreto mediante el cual Coahuila fue independizada de Nuevo León y otro para declarar en estado de sitio a la entidad neoleonesa. Como respuesta, Vidaurri hizo pública una carta enviada por un general francés en la que invitaba a los neoleoneses a aceptar la intervención extranjera, para que los ciudadanos del estado pudieran decidir si preferían la paz con los franceses o la guerra al lado de Juárez, explicó el cacique. Se estaban instalando en los lugares públicos unas mesas con libros en que los votantes podrían registrar su opinión. Esto sirvió a Juárez para exhibir al cacique como un traidor y anunciar que quienes participaran en aquella especie de plebiscito incurrirían en el delito de traición a la patria. El acto no tuvo lugar por falta de votantes. Los alcaldes del sur neoleonés desconocieron a Vidaurri y pronto entró a Monterrey una columna de 4.000 o 5.000 hombres jefaturada por Doblado y Patoni. Vidaurri huyó despavoridamente a Texas con el tesoro estatal y los últimos 300 hombres que le permanecían fieles. El 3 de abril, el gobierno de la República quedó instalado en Monterrey. Del sur llegaban noticias de que los invasores habían restablecido la seguridad en los principales caminos y los ricos les confiaban grandes conductas de plata, como hacía mucho tiempo no se veía. Aparentemente, los mexicanos seguían siendo los mismos de siempre, acostumbrados a someterse y obedecer a cualquier audaz que se proclamara su gobernante, ya fuera cualquier oportunista o cualquier extranjero. Los periodistas Zarco y Zamacona, ganados por el desánimo, emigraron llenos de miedo a Nueva York. Lo mismo hizo Doblado, después de fracasar en un ataque estúpido contra las fuerzas de Matehuala que comandaba el general Mejía. TV. Todos los políticos, cuando se ven perdidos o sospechan que los van a apresar, salen huyendo como ratas al extranjero. En agosto Juárez tuvo noticias de que los invasores preparaban un avance sobre Monterrey y decidió mandar a la familia a Nueva York, bajo el cuidado de Santa Cilia. El día 15, él mismo salió de la capital neoleonesa, acompañado por unas decenas de colaboradores y un centenar de soldados con el uniforme hecho jirones. Fue despedido por tiroteos lanzados por una gavilla de vidaurristas envalentonados por el vuelco de la situación. Los franceses ocuparon Monterrey al día siguiente de la partida de Juárez. Saltillo cayó inmediatamente después. En su carretela negra y con su escasa compañía, Juárez atravesó durante penosos días el paisaje lunar, tierra pelada sin brizna de hierba ni gota de agua, del bolsón de Mapimí hasta llegar a la tranquilizante comarca lagunera de Coahuila. Allí se formó un deslucido ejército de Occidente, jefaturado por González Ortega y con Patoni como segundo en el mando, que fue enviado en busca del enemigo adueñado ya de casi todo el estado de Zacatecas y parte de Durango. Los republicanos fueron sorprendidos por una partida imperial en el Cerro de Majoma, ubicado en las cercanías de Sombrerete, Zacatecas, y derrotados de manera tan completa que el flamante ejército se disolvió, corriendo todos a donde se pudiera en esos agrestes parajes. Juárez se encontraba en el pueblo de Nazas cuando recibió la noticia del desastre. No había decidido si permanecer en la comarca o trasladarse a Sinaloa o Chihuahua, y cuando se vio sin más opción que la de ir al norte, apresuradamente se puso en marcha hacia la capital chihuahuense. Llegó allí el 12 de octubre. Algunos historiadores juaristas aseguran que fue objeto de un jubiloso recibimiento, pero un observador menos parcial, el cónsul norteamericano Reuben Creel, informó a sus superiores en Washington: no oí ni un grito a favor de Juárez o a favor de la República. Los fugitivos habilitaron como nuevo Palacio Nacional un caserón donde comían, dormían y pasaban los días haciendo conjeturas. Disponían en conjunto de apenas 5 escribientes. Solo Juárez tenía un mozo propio, un zapoteca llamado Camilo que lo seguía desde Oaxaca. El lúgubre ambiente se hacía más opresivo porque el magistrado Manuel Ruiz y el administrador de correos,
Guillermo Prieto, desplazados por Lerdo e Iglesias, estaban ya marginados de la marcha de los negocios importantes, y los consumía la amargura. Un día se presentó por sorpresa en el Palacio Nacional de Chihuahua el general González Ortega, quien sin ceremonia alguna tomó posesión del escritorio destinado al presidente de la Suprema Corte de Justicia. En un rincón de la misma oficina tenía su propia mesa el magistrado Manuel Ruiz. Prieto fue llamado a unírseles y los tres hombres pasaron horas conversando. González Ortega solo había saludado fríamente a Juárez y sus ministros, sin rendir siquiera el parte reglamentario sobre el desastre de Mahoma. El 30 de noviembre, González Ortega irrumpió en el despacho del ministro de Relaciones y jefe del gabinete, Lerdo de Tejada, y tras dejar en la mesa de este un oficio, especificó: «Hoy termina el periodo para el que fue electo don Benito. En este oficio solicito a usted que me informe si la presidencia me la van a entregar hoy o me la entregarán mañana, ya que la Constitución no es muy clara al respecto». Al salir de su estupefacción, Lerdo repuso que Juárez había asumido el cargo de presidente constitucional el 1 de diciembre de 1861. Antes había sido presidente interino, por lo cual su cuatrienio solo terminaría un año más tarde, el 1 de diciembre de 1865. González Ortega aceptó el planteamiento. Después de todo, un año pasaba rápido. Soportar la presencia diaria del zacatecano en el Palacio Nacional y en conciliábulos perpetuos con Prieto y Ruiz resultaba insufrible para Juárez y sus ministros. El problema se solucionó a fines de diciembre, cuando González Ortega solicitó permiso como militar para trasladarse a un punto del país donde pudiese combatir de nuevo, y como presidente de la Suprema Corte de Justicia pidió autorización para hacer el mismo viaje, por mar o a través de territorio extranjero, a cualquier punto de la República no ocupado por el enemigo donde pudiese seguir defendiendo la independencia de México. De inmediato Lerdo le concedió las autorizaciones, que serían por tiempo indefinido, hasta que se presente usted en la residencia del gobierno o hasta que el gobierno lo llame para conferirle alguna comisión. Los republicanos dieron a 1865 el título de El Año Terrible, y con razón. Mientras Juárez permanecía en Chihuahua, los franceses se adueñaron de Oaxaca y de los puertos principales del Pacífico, lo que privó al presidente de los ingresos aduanales. En Michoacán, el estado donde la defensa había sido más tenaz, el general republicano José María Arteaga y los guerrilleros Nicolás Regules y Manuel García Pueblita fueron derrotados y fusilados. La mayor parte de los estados se habían sometido ya a la intervención. Aislada y sin posibilidad de recibir ayuda, Chihuahua era una presa fácil, y nunca se ha sabido a ciencia cierta por qué no la ocuparon los franceses. El ministro de Guerra republicano era el general Miguel Negrete, un ex-santanista que se pasó al bando juarista por aversión al invasor. Tenía órdenes de atacar al enemigo donde lo encontrara, pero apenas conservaba bajo su mando 2000 hombres completamente desmoralizados y no pudo hacer otra cosa que rehuir una y otra vez los enfrentamientos, por lo cual fue destituido. T.B. Tenía un ejército pero él zacateaba a los enfrentamientos con el enemigo. Lo reemplazó el general oaxaqueño Ignacio Mejía, quien había caído preso en la batalla de Puebla en 1863 y fue conducido a Francia, para ser dejado posteriormente en libertad. Juárez se alegró al verlo recalar en Chihuahua. Mejía era una nulidad, un inservible, como militar, pero como intrigante político era insustituible. Mariano Escobedo, un neoleonés de 49 años de edad, larguirucho y desgarbado, de frente estrecha, ojos pequeños con antiparras de notario y orejas elefantiásicas, quedó al frente del puñado de hombres que seguían a Negrete en el momento de su destitución. Escobedo había sido arriero y pequeño agricultor Vidaurri, de quien fue auxiliar. Lo envió al centro del país para que colaborase con los liberales en la lucha contra los conservadores.
Al cabo riñó con Vidaurri y se pasó al juarismo. Era un hombre afortunado, pues lanzó un atrevido ataque contra las fuerzas del general Tomás Mejía, y aunque fue derrotado y capturado, se le perdonó la vida a cambio de que prometiera no volver a combatir contra los imperialistas. Escobedo violó su promesa algún tiempo después, derrotó a Mejía y lo hizo fusilar. Tb. Así era Mariano Escobedo, un militar sin palabra ni honor. Por eso se dice, si ya tienes al adversario a tus pies, no lo perdones. Aunque ya habían palpado que los norteamericanos no se distinguían por ser caritativos, Juárez y su gabinete aún alentaban esperanzas de que su ministro plenipotenciario en Washington, Matías Romero, consiguiese alguna ayuda. Romero contaba a la sazón 26 años de edad, ya hablaba inglés con alguna facilidad y se había yanquizado al extremo de que vestía como pastor protestante, de traje negro con levitón y pantalones acampanados, sombrero aquesadillado y camisa blanca a medio planchar. El trabajo parecía ser su única pasión, y con la audacia de su juventud había logrado relacionarse con los principales políticos y empresarios de Estados Unidos, pero no logró que le prestaran ni un peso o le dieran ni un rifle, a pesar de que en 2 o 3 ocasiones ofreció sin autorización expresa de su gobierno, entregar territorio mexicano a cambio de ayuda. Tb. Cuando se busca la ayuda del extranjero, muchos mexicanos son capaces de entregar lo que no les pertenece. En su desesperación, Juárez comisionó a 3 generales: Plácido Vega, Gaspar Sánchez Ochoa y José María de Jesús Carvajal, para que se trasladaran a Estados Unidos y trataran de conseguir algún dinero empeñando los futuros ingresos de algunas aduanas o repartiendo concesiones mineras y de colonización, que se harían efectivas en el momento del triunfo republicano. Los 3 generales cayeron en manos de embaucadores que les sacaban dinero dizque por gestionar empréstitos y nada se consiguió. Ya se avizoraba el triunfo norteño en la guerra civil, pero Juárez y su gabinete no creían que los yanquis se apresuraran a aplicar la doctrina Monroe, por lo cual, el 29 de marzo de 1865 autorizaron a Romero para que gestionase la venida a México de un ejército norteamericano mandado por un general de la misma nacionalidad y compuesto de 20.000 a 50.000 hombres estadounidenses. Este ejército recibiría el eufemístico nombre de auxiliar y podía ser formado tanto por particulares como por el gobierno de Estados Unidos, el cual debería garantizar formalmente que sus soldados no atentarían contra la integridad territorial de México o contra su independencia, pero en caso de que esto se dificultara, bastaría con una garantía moral, que, en términos prácticos, tendría el mismo valor que la formal, o sea ninguna. El ejército auxiliar debería traer armas y municiones propias así como dinero para el pago de haberes durante 6 meses. Los gastos se reembolsarían con el producto de los bienes confiscados a los traidores o con terrenos u otros recursos del gobierno una vez obtenido el triunfo. La carta en que Romero fue autorizado a gestionar el envío del ejército auxiliar fue remitida 3 días antes de que terminara oficialmente la guerra civil en Estados Unidos. Por otra parte, en Texas quedaban 2 generales surianos apellidados Smith y Magruder que ofrecieron a Maximiliano trasladarse a México con los 40.000 o 50.000 hombres que continuaban bajo sus órdenes, los que se comprometerían a restablecer el orden en el país a cambio de que les proporcionaran asilo y tierras para la colonización. Bazaine advirtió que la incorporación de los surianos a su bando sería interpretada en Washington como una artimaña para reanudar la guerra civil, lo que desataría irremisiblemente la guerra de Estados Unidos contra Francia. Incapaz de controlar la frontera, optó por retirar sus fuerzas hasta Durango y San Luis Potosí, donde en caso necesario podría esperar la llegada de las fuerzas de Smith y Magruder, tomarlas debilitadas por el cruce del desierto y quitarles las armas, que serían devueltas a Estados Unidos como prueba de que Francia no participaba en la maniobra. El asunto no pasó a mayores porque ambos generales fueron derrotados por los norteños en Galveston, el 2 de junio.
Al liquidarse el incidente, los franceses se vieron nuevamente en condiciones de volver al norte de México. Mientras tanto, Romero ya había logrado convencer al general norteño J. M. Schofield, quien había sido desmovilizado y andaba sin empleo, de que organizara el ejército auxiliar norteamericano juarista y se pusiera al frente de él. Como condiciones, Schofield pidió un adelanto de 100,000 pesos y que el ejército auxiliar se rigiera con apego a las leyes de Estados Unidos, además de que, en caso de que le asignaran tropas mexicanas, el mando de todas ellas quedase en poder del propio Schofield. Y vea nomás, Romero aceptó. Poco antes Lincoln había sido asesinado por un fanático suriano y en reemplazo suyo llegó a la presidencia Andrew Johnson, un político partidario de sujetar a México al dominio yanqui, convertirlo en un siervo. Pero tenía como secretario de Estado a William H. Seward, un hombre de ideas diferentes. Este maniobró para hacer que Schofield desistiera de participar en los proyectos de Romero. Para ello le bastó con ofrecer al general un viaje a París con todos los gastos pagados, en una larga misión para averiguar cuáles eran las verdaderas intenciones de Napoleón III respecto a México. Enseguida mandó llamar a Romero para sermonearlo de la manera siguiente: «Convénzase usted, señor Romero, si el ejército de Estados Unidos marcha a México, jamás regresará. Cada $1,000,000 que les preste hoy el gobierno de Estados Unidos les costará después el territorio de un estado, y cada rifle que les demos tendrán que pagarlo con una hectárea de concesiones mineras. A México no puede convenirle el auxilio material de Estados Unidos, confórmense con la ayuda moral. Ustedes podrían arrojar a los franceses de su país, pero con nosotros jamás podrán, y siempre sería más honroso para los mexicanos que se salven por sus propios esfuerzos, pues así tendrían más probabilidades de estabilidad en el orden de cosas que se llegue a establecer». Político extraordinario, Seward era uno de esos gringos que experimentan hacia México una mezcla de lástima y simpatía. Alguna vez esbozó proyectos para forjar una sola nación con la totalidad del continente americano, pero al palpar las dificultades de consumar la tarea, se conformó con comprar a los rusos el territorio de Alaska. En cuanto a México, ya se había convencido de que absorber las enormes masas de mestizos ignorantes y las purulentas facciones políticas del país era un precio demasiado alto por adquirir el dominio territorial. Tb. Muy arriesgado era posesionarse de tan gran territorio plagado de tanta gente en estado primitivo. Los recursos naturales de México eran ciertamente codiciables, pero para explotarlos bastaría con poner en práctica el viejo proyecto de protectorado con otro nombre, o sea, una nación independiente pero gobernada por individuos que deberían al apoyo yanqui la conservación de su puesto y no se atreverían a contradecir las indicaciones de Washington por miedo a quedar a merced de sus incontables rivales. Tb. O sea, comprar a los mexicanos líderes, que siempre se venderían por una mochada de dinero. Tal ha sido la esencia del moderno imperialismo yanqui, y Seward fue su creador. Tb. Siempre que se quiera conseguir algo de México, solo basta con recurrir al soborno, a la corrupción, poner a la clase políticas a favor de los intereses extranjeros. A medida que llegaba el tiempo de poner punto final a la intervención francesa, Seward decidió escoger gobernante para México. Juárez distaba mucho de parecerle un candidato ideal, pero el poetastro González Ortega, quien no había perdido oportunidad de hacérsele presente en Washington, le resultaba menos aceptable. Quizás Santa Anna fuese mejor. En 1861 el caudillo Santa Anna se había declarado partidario del imperio, y en febrero de 1864 se había presentado sorpresivamente en Veracruz para jurar fidelidad a Maximiliano, pero los franceses sospecharon algo malo de él y lo mandaron de regreso a St. Tomás, la isla de las Pequeñas Antillas, ubicada a corta distancia de Puerto Rico, donde residía. Tb. Vea usted cómo era Santa Anna,
siempre actuando como oportunista. Santa Anna no era un hombre precisamente recomendable, pero constituía una tercera opción y nada se perdería con echarle un vistazo. Aprovechando las vacaciones de la Navidad de 1865, Seward viajó a St. Thomas y, tras platicar con el caudillo en su palacete, lo encontró arruinado físicamente, avejentado, tenía 72 años, y nada digno de confianza. Por lo tanto, Seward decidió apoyar a Juárez. En agosto del año terrible los franceses recuperaron los territorios que habían evacuado en el norte y continuaron adelante hasta ocupar la ciudad de Chihuahua. Juárez y su gabinete ya habían huido a Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez, un deprimente caserío de adobe habitado por unos cuantos pastores de cabras y vaqueros de escuálidos rebaños, pero que se encontraba a orillas del Bravo, un río que bastaría cruzar para ponerse bajo la protección de los norteamericanos que patrullaban la frontera. Más que a los franceses, Juárez temía a la llegada de González Ortega para reclamar la presidencia prometida para el 1 de diciembre. A principios de octubre caviló sobre la conveniencia de prorrogar su permanencia en el cargo presidencial con base en las facultades extraordinarias que le había concedido el Congreso y como refuerzo añadir el dicharajo de que no conviene cambiar de caballo a mitad de la corriente. Pero la medida ofrecía graves peligros, muchos generales eran orteguistas y podían desatar una guerra de facciones republicanas. En Paso del Norte mismo, Guillermo Prieto y Manuel Ruiz dejaron saber que protestarían contra la prórroga, el primero por ser orteguista y el segundo porque, al no presentarse González Ortega en Paso del Norte el 1 de diciembre, como creyó que ocurriría, el cargo presidencial recaería en él Ruiz, por ser el único ministro en funciones de la Suprema Corte de Justicia. En septiembre González Ortega andaba en Nueva York, rodeado de politicastros y especuladores que ya lo consideraban presidente y le prometían empréstitos, armas y hasta ejércitos completos. Acompañado de Romero inclusive visitó al presidente Johnson en la Casa Blanca. Se preparaba para regresar a México cuando un juez lo arraigó en Nueva York para responder a la demanda interpuesta por un sedicente coronel llamado William H. Allen, quien reclamaba a González Ortega $7,000 como pago por sus trabajos encaminados a obtener recursos económicos para el gobierno de México. El sedicente coronel era un borrachín que vivió el resto de sus días sacándole dinero a Romero, ya que también era padre de Lucretia, Luya Allen, una discreta jovencita con la que Romero se casó en 1868. Mientras González Ortega permanecía inmovilizado, Lerdo de Tejada Loyolita, como le llamaba Prieto, envió a los gobernadores estatales una diabólica circular en la que ordenaba aprehender a los generales, jefes u oficiales que hubieran permanecido en el extranjero durante más de 4 meses, con autorización del gobierno o sin ella. Algunos días más tarde Juárez expidió 2 decretos, uno en el que extendía sus funciones como presidente de la República hasta que la situación del país permitiera celebrar elecciones, y otro en el que ordenaba aprehender a González Ortega, en caso de presentarse en México, por haber permanecido en el extranjero sin permiso y sin comisión del gobierno. Por supuesto, negaba validez a los permisos otorgados por Lerdo. El 13 de noviembre, aprovechando que los franceses, en uno de sus repliegues tácticos, habían desocupado la capital de Chihuahua, Juárez y su gabinete regresaron a la ciudad. Se pretendía extender el territorio que los separaba de González Ortega, y al llegar el 1 de diciembre sin que el general compareciera a reclamar la presidencia, Juárez añadió este hecho a la lista de argumentos para justificar la prórroga de su mandato. Entonces, el 9 de diciembre se recibieron noticias de que los franceses retornaban a Chihuahua, por lo que Juárez y sus ministros tuvieron que volver disparados y temblando de miedo a Paso del Norte. Antes de partir, Manuel Ruiz reclamó en efecto la presidencia, por encontrarse ausente González Ortega, y como lo tacharon de mentecato,
huyó hacia el sur para entregarse a un oficial francés diciendo que abandonaba la lucha por no querer formar parte de un gobierno usurpador. Mientras tanto, tras vencer muchos obstáculos, González Ortega había llegado a Eagle Pass, Texas, vecina de Piedras Negras, Coahuila, por haber sido informado falsamente de que Juárez se había ido a ese lugar. Allí se enteró de que algunos intelectuales, como Zarco, Zamacona y Prieto, apoyaban la causa orteguista, pero muy pocos generales lo seguían, ya que la mayoría de los militares y gobernadores se habían ido a la cargada aprobando la prórroga de quien les pagaba el sueldo. Tras publicar un manifiesto en el que declaró usurpador a Juárez y precisó que, aun cuando fuese válida la acusación de que había abandonado la presidencia de la Suprema Corte, al presidente de la República no le correspondía dictaminar sobre la cuestión, sino al Congreso, González Ortega regresó a Nueva York. Juárez comentó, como dijo el gachupín que le torció el pescuezo al pollo, tarde piasteis, amigo pollo. TV. Todos estos acontecimientos, jamás aparecerán en los libros de texto. Se forjan héroes, beneméritos, líderes, pero se oculta lo que en realidad fueron. Página 82.